Ahora bien, para entender los 4 tipos de suicidios que Durkheim va a presentar, estos son el egoísta, el fatalista, el altruista y el anómico, hay que entender 2 conceptos muy claves en la obra durkheimiana, que son la integración y la regulación social. La integración hace referencia al grado en el que se comparten los sentimientos colectivos. Es ese momento en el que un algo pasa a formar parte de un todo. Vamos a ver cómo para Durkheim, siguiendo esta idea de cómo afecta la moralidad a la acción del individuo, le va a poner un papel protagónico a la religión como estructura social integradora. Para Durkheim es la fuente fundamental sobre la cual se ordena la sociedad. Acá tal vez estemos trazando un poco con otro libro que ya vamos a abordar, que es La división del trabajo social, y otro donde esta idea también aparece, que son las formas elementales de la vida religiosa. Pero esta idea de moral y de religión como estructuras sociales que ordenan y que integran a los individuos a la sociedad va a estar muy presente. Mientras que la regulación social es el grado de constricción externo de los individuos, sobre los individuos. Y estas son como las 2 palancas de cambio que va a tener Durkheim para poder analizar los tipos de suicidio. Es decir, cuanto mayor grado de integración en la sociedad haya, va a haber determinados tipos de suicidios, y cuanto mayor grado de regulación haya en la sociedad, va a haber otros tipos de suicidios. Una sociedad sana es la que mantiene tanto grados de integración como grados de regulación de forma alineada. Por ejemplo, ¿qué ocurre con minorías étnicas, con personas con discapacidades? Una estructura social integradora para esos tipos de individuos van a empezar a presentar comportamientos anómalos. Por ejemplo, un bajo grado de escolarización generaría esta segregación social, y tras encontrarnos con individuos que pertenecen a una minoría en la cual no hay una estructura social que sea funcional para que esos sujetos se sientan integrados, entonces estamos hablando de un suicidio egoísta. Voy a intentar darle un poco más de claridad. Bajo grado de integración desencadena en un suicidio egoísta. Es ese sujeto poco integrado en la sociedad. Es ese típico alumno yanqui que va a la escuela, que caga a tiro a todos y que se termina dando un corchazo. Al estilo de la película Bowling for Columbine. Les voy a dejar una escena por acá. I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, dear God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay in the line with me. Oh, God. He's shooting in the library right now. He's firing shots from the library. Firing shots in the library. Our way. People are trying to find out where I'm supposed to go, and it put me on hold for a minute. Hi, it's Wendy at CNN still. Ahora, en cambio, el suicidio anómico es lo opuesto. Es un bajo grado de regulación social. Es la falta de norma o incapacidad de la estructura social de proveerle al individuo la posibilidad del cumplimiento y del logro de metas. Esa anomia, que significa falta de ley, es lo que genera ese tipo de suicidio. Una persona que no está regulada. Es el caso, por ejemplo, de embargos de bienes, embargos de hogares por parte de los bancos o injusticias por parte del Poder Judicial. Por ejemplo, se puede entender este tipo de suicidio cuando ocurren crisis políticas o crisis económicas. El caso que da Durkheim creo que es el del embargo de una casa por parte del banco, de forma injustificada. Ahora, el caso opuesto a eso es una sociedad con normas excesivamente rígidas, una regulación, un grado de regulación social muy alto, muy elevado. Eso ocasionaría los suicidios fatalistas, que es otra categoría de suicidios que Durkheim va a describir. Ese individuo decide quitarse la vida porque se siente sumamente oprimido por la regulación social. Sería algo así como el esclavo que se quita la vida. Esa falta de libertad, el no soportar la situación en la que se vive, o el grado de opresión en el que se vive. Y el último suicidio que nos queda ver es el altruista. El altruista son como el caso de los kamikazes de Japón, como los kamikazes japoneses, en donde el grado de integración es tan alto y ese sentido de pertenencia y de patriotismo es tan elevado que se pierde como la importancia del yo en términos psicológicos. Es decir, es más importante ese sentimiento de patria que mi propia persona. Bueno, la última pregunta que nos vamos a hacer es cómo afecta la confesionalidad religiosa
a la tendencia suicida. Los países protestantes son notablemente pródigos, mientras que los países católicos muestran un mayor grado de preservación. Ahora, al igual que los judíos. Ahora, las variables que intervienen en una correcta interpretación de estos hechos son la cohesión del medio religioso y el grado de claridad con que se hayan fijadas las creencias. Es decir, para Durkheim, el protestantismo libera a los individuos de las creencias dogmáticas. Esta libertad se paga al costo de erosionar la autoridad, la autoridad de la tradición, ¿no? Lo que hace es impulsar como un espíritu individualista. Acá podemos ver como cierta correlación con Weber en la ética protestante y el espíritu capitalista. Es decir, para Durkheim la tradición y la memoria contrarrestan los efectos individualizantes. Por eso los protestantes, al librarse un poco de ese tradicionalismo, realzan más este sentido de individuo. Acá lo que se quiere expresar con esta idea es que aquellas estructuras sociales que tengan un fuerte componente religioso, por lo tanto un fuerte componente integrador y regulador a la vez, regulador en tanto tradición e integrador en tanto comunitario, van a reforzar este sentido de pertenencia y va a generar que la tasa de suicidios disminuya. Mientras que estructuras sociales donde no se encuentre este componente y donde se pondere más a la idea del individuo, las tasas suicidas aumentarán. Estoy hace un montón filmando, voy a ponerme a editar ahora. La computadora se está enojando conmigo y alguien dejó la puerta del ascensor abierta. En fin, vemos cómo la integración y la regulación son dos conceptos claves para entender los 4 tipos de suicidios, que repitiendo son el altruista, el anómico, el fatalista, el altruista, el anómico, el fatalista y el egoísta. Vemos cómo a su vez la religión tiene este componente regulador e integrador a la vez. Vemos cómo la acción está determinada por la moralidad. Y vemos a su vez cuáles son las dimensiones sociales que Durkheim va exacerbando a la vez que va pormenorizando los aspectos biológicos, psicológicos y climatológicos, se podría decir, o físicos, que antes daban cuenta de los suicidios. En términos generales, este trabajo se resume a esa concepción, la idea de que el suicidio es un hecho social, que tiene características que son pura y exclusivamente sociales, que se pueden desmenuzar y que se pueden analizar una vez desmenuzadas y viendo la causalidad, que esa causalidad se corresponde a la regulación y a la integración y que el componente religioso se encuentra presente. Con esto cerramos. Va a ser un video súper largo. Me gustaría saber si me pueden dejar en los comentarios cuánto tiempo les gustaría que haga cada video, si en este formato de 10 minutos por video les parece bien, si quieren videos más largos, explicando más, desarrollando más mi opinión. Me gustaría saber qué les parece con respecto al pensamiento de Durkheim. Yo creo que se queda bastante atrasado a la época. O sea, claramente se queda atrasado a la época, ¿no? Lo escribió en 1897, por ahí. Ahora lo googleo, no quiero dar mala información. ¿Cuándo escribió Durkheim el suicidio? Si necesitas ayuda, puedes acudir a un centro sanitario. Mira lo que he encontrado en internet sobre el teléfono de la esperanza. Ay, qué increíble que es Siri, tan estúpida. Soy un crack, 1897. Así que sí, claramente ese pensamiento no se puede trasladar a las opiniones de ahora. Pero bueno, en definitiva, si les gustó el video, pueden darle mucho amor, eso me motiva. Estoy empezando a recibir los primeros comentarios y la verdad que me recontra llenan. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con más Faculteando. O suicídio na sociedade